Buenos días a todos. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Consello Galego da Cultura y a los organizadores de estas interesantes jornadas sobre Galicia y la Segunda Guerra Mundial. Ya que tenemos poco tiempo, paso directamente a mi temática. Mi presentación versa sobre los gallegos que voluntaria o involuntariamente contribuyeron con su trabajo a la economía de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un tema poco estudiado, tanto a nivel gallego como español. Y lo que intentaré, por tanto, será apenas un acercamiento a una temática que, como espero demostrar, tiene un gran potencial para la historiografía, así como para lo que genéricamente llamamos la memoria histórica. Nuestros protagonistas son apenas unos miles de gallegos, 2000, 3000 como mucho. La mayoría son refugiados de la guerra civil y el resto son emigrantes voluntarios desde España a Alemania. Por caminos diversos, los dos grupos acabaron trabajando para el Reich alemán. Sus historias discurren en paralelo, pero en el mismo tiempo y a veces también en el mismo lugar, por lo que tienen puntos en común y en ocasiones incluso se entrecruzan. Es decir que, por ejemplo, encontramos gallegos exiliados y gallegos llegados de España que conviven en las mismas fábricas y ciudades alemanas. En todo caso, yo trataré de manera individual a cada grupo, aunque no faltará alguna pincelada sobre los puntos de contacto entre estas dos historias. Insisto que se trata solo de un acercamiento al tema, una aproximación casi impresionista, en la que se presentarán más preguntas que respuestas. En fin, si sirve para abrir el apetito del público y para animar a profundizar en la investigación de esta materia, mi objetivo estará cumplido. Acompañarán mi relato nombres y caras de los protagonistas de esta historia tan poco conocida que he podido descubrir en las escasas investigaciones que hay sobre el tema y en un par de archivos en Alemania y en Francia. Antes de meternos en harina, merece la pena dedicar unos minutos al marco general en el que se inserta la historia que nos ocupa, que no es otro que el de la masiva presencia de mano de obra extranjera en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos en este gráfico. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial apenas hay trabajadores extranjeros en Alemania, mientras que en el periodo final, aquí en mayo del 44, son casi el 20% y en aumento. En total fueron 13 millones los extranjeros que trabajaron en Alemania entre 1939 y 1945. Más del 80% contra su voluntad. Eran prisioneros de guerra, personas reclutadas a la fuerza en los países ocupados y internos en presos de concentración. El resto, algo menos del 20%, eran trabajadores voluntarios llegados de todo el continente. Pero además, los nazis obligaron a varios millones de europeos a trabajar para ellos en los países ocupados. El trato recibido por esos trabajadores difería según la raza, el país de origen y otros factores. En el extremo del maltrato estaban los internos en los campos de concentración, los presos soviéticos y los prisioneros de guerra soviéticos, perdón, y los judíos. En el otro extremo, esto es buen trato, se encontraban los daneses, los flamencos, holandeses, es decir, arios, que estaban en el mismo nivel que los alemanes y tenían los mismos derechos, así como los no arios procedentes de países amigos, como la España de Franco o la Italia de Mussolini. La explotación de 20 millones de personas por parte del Tercer Reich fue considerada en los juicios de Nuremberg como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, y su máximo responsable, Fritz Sauckel, arriba calvo y con bigote, fue sentenciado a muerte y ejecutado. Sin embargo, a partir del proceso de Nuremberg, el trabajo forzado en la Alemania nazi prácticamente desapareció de la agenda judicial, de la agencia política y también de la memoria colectiva, tanto alemana como europea. Frente a la gigantesca tragedia humana provocada por la Segunda Guerra Mundial, especialmente frente a la barbarie del Holocausto, el trabajo forzado parecía casi una nota a pie de página a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Esta consideración sobre el trabajo forzado solo cambió tras la caída del muro de Berlín, cuando rusos, ucranianos y polacos, que fueron los que se llevaron la peor parte del trabajo forzado,
reclamaron indemnizaciones a las empresas alemanas en las que habían servido. Esto creó una reacción en cadena en Alemania. El país vivía por entonces, en los años 90, ya inmersa en un proceso de asombrado redescubrimiento de los crímenes nazis, y la sociedad fue muy receptiva al tema del trabajo forzado. Así, por ejemplo, surgieron innumerables iniciativas de carácter local para investigar si las empresas de la zona habían tenido trabajadores forzados, o, por ejemplo, para homenajear a polacos o rusos que venían de visita a la ciudad. Esto produjo a su vez una enorme presión sobre las grandes empresas alemanas, que se vieron obligadas a crear un fondo de compensación para los trabajadores forzados y a abrir sus archivos para los investigadores. Los poderes públicos alemanes también se movilizaron y se preocuparon de promover el conocimiento de la historia de los trabajadores forzados del Tercer Reich en el conjunto de la sociedad. Desde los años 90, el trabajo forzado entró así por la puerta grande en la historiografía alemana y hoy día representa un campo específico y enormemente prolífico. Tenemos, por ejemplo, aquí un libro de un tema muy concreto, que es el trabajo forzado en el sector forestal público de la Baja Sajonia. Un ejemplo mínimo, como este hay muchísimos, ya es inabarcable la literatura en Alemania sobre el trabajo forzado. Por otro lado, en Alemania se han creado en las últimas 2 o 3 décadas una amplia red de museos, centros de documentación, lugares de memoria dedicados a los trabajadores forzados. También en otros países de Europa se está produciendo desde el año 2000 aproximadamente una revalorización de la historia y la memoria del trabajo forzado, aunque esto signifique a veces tener que romper tabús, como por ejemplo la colaboración con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es el caso, por ejemplo, de Noruega, donde los trabajadores forzados no fueron los propios noruegos, sino trabajadores de otras partes de Europa, en cuya explotación también los propios noruegos colaboraron con los alemanes. Los españoles formaron este capítulo y ahora revalorizado de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es el fenómeno del trabajo forzado y libre. Sin embargo, apenas les hemos prestado atención hasta hoy. Y eso, pese a que el número de españoles que trabajaron para el Tercer Reich fue enorme. Desde luego no en proporción a los millones de europeos concernidos por esta tragedia, sino en el conjunto de los españoles que se vieron directamente afectados, envueltos por el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la historia de los voluntarios de la División Azul, de los deportados, de los resistentes o de los soldados de la 9 sobre ellos se han escrito centenares de libros, artículos, se han organizado exposiciones y se han realizado programas de televisión. Los aproximadamente 60.000, 70.000, 80.000 españoles que sirvieron a la economía de guerra nazi no han merecido más que un puñado de estudios y están ausentes de nuestro imaginario colectivo. Para ser precisos, conocemos, por supuesto, la existencia de trabajadores forzados y libres españoles en la Europa de Hitler. Lo que ocurre es que todavía no hemos tomado conciencia, como ya se ha hecho en otros países europeos, de que merecen ser estudiados y recordados como tales, como trabajadores forzados. Estos españoles solo se hacen visibles para nosotros cuando abandonan su gris condición de trabajador y dan un paso al frente para entrar en la historia que consideramos la importante, la historia con mayúsculas de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Un trabajador forzado de los alemanes en Francia solo comienza a interesarnos cuando es detenido y es deportado a un campo de concentración en Alemania. Y de la misma manera, un emigrante voluntario en Alemania pasa a ser relevante solo cuando cambia el mono de trabajo por el uniforme de las Waffen-SS para combatir al Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra. Hecha esta introducción, entremos pues en materia. Me ocuparé primero de los exiliados. Bien, las vicisitudes de los refugiados españoles en Francia desde la retirada a comienzos del 39 hasta la ocupación alemana de Francia en junio del 40 es bien conocida. Los hombres son llevados a campos de refugiados en el Midi, aquí señalados en el mapa, mientras que las mujeres y los niños son distribuidos por toda Francia.
En el año siguiente regresan a España 2 de cada 3 refugiados, mientras que unos 20.000 logran emigrar a Latinoamérica. Los hombres adultos hasta los 50 años que no encuentran trabajo y que no quieren abandonar Francia deben contribuir a la economía nacional o al esfuerzo de guerra. Esto es, deben enrolarse en la Legión o en las compañías de trabajadores extranjeros, las CTE. Solo un par de miles de españoles deciden tomar nuevamente las armas y combatir con el ejército francés contra los alemanes, entre ellos, por ejemplo, el gallego Gayoso, solo conocemos su apellido, quien fue condecorado por su heroísmo en la batalla de Narvik en abril de 1940. El resto de españoles, unos hombres españoles, unos 60.000, entran en las CTE, en las compañías de trabajadores extranjeros. Cuando en mayo del año 40 se produce la ofensiva alemana, la mayoría están realizando trabajos de consolidación de la línea Maginot en la frontera con Alemania y con Bélgica y Luxemburgo. La mayoría logra escapar cuando los alemanes se acercan. Algunos mueren enfrentándose a ellos y unos 7.000 son hechos prisioneros y después de pasar por los stalags en los de guerra en Alemania, acaban siendo deportados, enviados más bien, a Mauthausen desde agosto de 40 hasta los primeros meses del año 41. Esta es una historia, como digo, bien conocida. Al firmarse el armisticio en junio de 1940, hay en Francia y en el Magreb francés unos 80.000 hombres adultos refugiados de la Guerra de España. Ellos van a ser los protagonistas fundamentales de nuestra historia. La mayoría se convertirán en trabajadores forzados de Vichy y casi la mitad acabarán siendo trabajadores forzados de la Alemania nazi. Ya veremos cómo. ¿Cuántos de esos 80.000 republicanos eran gallegos? Lo desconocemos. Tomando como referencia el censo de exiliados gallegos de la Guerra Civil, realizado ya hace casi 2 décadas por el Consejo de la Cultura Galega, serían unos 1.000. Sin ser experto en la materia, me atrevo a decir que fueron bastantes más. Basta consultar la documentación sobre los refugiados españoles en algún archivo francés o bucear en la inmensidad de Internet para identificar a decenas y decenas de gallegos refugiados de la Guerra Civil ausentes en el citado censo. Es bien conocido que Vichy se aprovechó de la indefensión de los refugiados españoles para explotarlos como mano de obra gratuita. Unos 60.000 sirvieron en los grupos de trabajadores extranjeros, así renombradas las CTE, y fueron empleados sobre todo en el sector forestal y la construcción civil. La peor suerte le tocó a los republicanos refugiados en Argelia, junto a antifascistas de toda Europa, judíos y nacionalistas árabes. Trabajaron en condiciones extremas en minas en el Sáhara, así como en la construcción del Transsahariano, un sueño imperial de los franceses desde larga data, que pretendía unir Dakar con Orán y Argel, conectando todos los territorios que componían las colonias francesas en el África occidental. En toda la red de campos de trabajo de Argelia y también de Túnez encontramos a gallegos, tanto marineros, refugiados en el norte de África en 1939, como deportados por Vichy desde Francia a partir de 1940. Y aquí tenemos apenas un par de ejemplos. José Pastoriza Soto, de un pueblo que se llamaría algo así como Maimé, en la provincia de Pontevedra, o José Blanco Romero, de Sant Tomé de Carballo. Estos entiendo que fueron deportados desde Berné al campo de Yerfa en Argelia. O tenemos también a Enrique Chantada Martínez, comunista, que se refugió en 1939, marino, que se refugió en Argelia en el año 39, y como él mismo escribe años más tarde en esta nota, fue arrestado en el año 40, condenado a 15 años de trabajos forzados, liberado con la llegada de los aliados,
Luego vivió en Francia y, en fin, ocupó algunos cargos. Fue, al parecer, uno de los fundadores de Comisiones Obreras en el Exilio y también de una organización que se llamaba más o menos Organización de Defensa de los Intereses de los Deportados en el Norte de África. O tenemos también a Victoriano Barroso de Ferrol, también comunista, también llegado al norte de África en el año 39, también marino, que pasó por todos estos campos que vemos en el mapa. A partir del año del 40, también algunos miles de españoles que viven tanto en la zona de Vichy como sobre todo en la zona de la Francia ocupada por los alemanes, emigran a Alemania, a las fábricas de Alemania, ante la situación de paro muy elevado en Francia en aquella altura. Sabemos, es un tema totalmente desconocido, sabemos que a finales de 1941, antes de que comience la emigración española desde España al Reich, ya hay 2.000 españoles llegados desde Francia para trabajar sobre todo en la industria alemana. Esta emigración se mantuvo en los años siguientes y está por determinar cuál de ella fue una migración forzada y cuál fue más o menos libre. Como también está por aclarar quiénes de ellos eran realmente españoles exiliados de la guerra civil y quiénes eran españoles emigrantes laborales que estaban en Francia ya antes de 1936. En todo caso, esta emigración desde Francia hasta Alemania no fue de carácter masivo. El máximo de españoles que trabajaron en Alemania venidos de Francia está aproximadamente en los 5.000. Su situación era muy heterogénea. La mayoría se movía con total libertad en Alemania y podían volver a Francia cuando quisieran, mientras que otros estaban sometidos a un régimen semicarcelario. Tenemos aquí dos ejemplos de gallegos que no sabemos realmente cuál es su procedencia, pero al contrastarlo con algunos de los nombres que aparecen en la lista y constatar que efectivamente se trata de exiliados y también por la fecha de nacimiento, que como veremos es una prueba, es un indicio interesante, me lleva a concluir que muy posiblemente se trate de exiliados que vivían en Francia, aunque también podían ser emigrantes económicos y que fueron a Alemania a trabajar. Tampoco sabemos si de manera forzada o de manera libre. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Ricardo Rodríguez Porto, del Ferrol, quien años más tarde reclama una indemnización y explica que trabajando en el Loire fue deportado a Alemania para trabajar en 1942 y allí estuvo hasta el año 1945. Sin embargo, la mayoría de los españoles, como ya vengo diciendo, la mayoría de los españoles que trabajan para los alemanes no en Alemania, sino en Francia, en la Francia ocupada. Y en su gran mayoría van a ser trabajadores forzados. Estos son, digamos, los grandes protagonistas de la historia del trabajo forzado de españoles para el Tercer Reich. Para entender cómo los españoles en Francia se acaban convirtiendo en trabajadores forzados de los alemanes en la propia Francia, hay que hablar mínimamente del contexto geopolítico del momento. A finales de 1941 se frena la ofensiva en la Unión Soviética, parece que no va a ser tan rápida la victoria como se pensaba, y a la vez Estados Unidos entra en guerra. La situación se complica para los alemanes y Hitler en este contexto decide que se construya una gigantesca infraestructura defensiva que llama bombásticamente el Muro Atlántico, que se construirá entre el 42 y el 44 y que básicamente trata de impresionar a los aliados occidentales para que no se atrevan a invadir por el occidente Europa. En la construcción de este muro atlántico, que consistía en todo tipo de infraestructuras defensivas,
se encargó la organización Todt, que llevaba el nombre del ingeniero adorado por Hitler, que creó las autopistas, la línea Sigfrido a partir del año 38. Esta organización Todt, tenía una estructura paramilitar y se dedicaba fundamentalmente durante la guerra a reparar infraestructuras dañadas durante los combates y construir otras infraestructuras que asegurasen el control y la defensa del territorio. En cuestión de 4 años, según llegó a afirmar el ejército británico, su grupo de inteligencia, en 4 años de guerra, 4 o 5 años de guerra, la organización Todt había realizado una obra que era solo comparable a la de los romanos durante centenares de años. Para construir todas estas infraestructuras, la organización Todt llegó a contar con un ejército de trabajadores, tanto libres como forzados, que consistían en 1,5 millones de personas, tanto trabajadores libres y trabajadores forzados. Solo en la construcción del muro atlántico en Francia, la organización Todt contó con 300.000 personas. De ellos la mitad o más de la mitad eran trabajadores libres, alemanes, belgas, franceses, holandeses y de otros países, y también trabajadores forzados. El mayor grupo de trabajadores forzados eran españoles. Españoles que fueron masivamente reclutados de manera forzada de las CTE, de los grupos de trabajadores extranjeros que servían a la economía francesa en la zona de Vichy. A partir de finales de 1941, los alemanes ordenan a los franceses que les envían a españoles. Primero intentan reclutarlos de manera voluntaria. Algunos van de manera voluntaria a trabajar a la costa francesa y a las islas del Canal, a las islas de Jersey, también conocidas, pero la gran mayoría se niega, no quieren servir a la economía de guerra, no quieren permanecer en Vichy, pese a que no cobren salario, pero se sienten más seguros allí. De tal manera que a partir de 1942, de forma masiva ya, los alemanes proceden a deportar directamente a los españoles de las CTE y a muchos otros que viven en el sur de Francia y que son identificados como izquierdistas en general, y también a muchos otros españoles que viven en la zona ocupada, por ejemplo, en la ciudad de Burdeos. Allí, aprovechando una visita que hice hace un tiempo al archivo, pude recopilar bastantes nombres de españoles que trabajaron en Burdeos para los alemanes y me permite ahora mostrarles el nombre de algunos de ellos que trabajaron en la construcción de este tipo de infraestructuras. Vemos aquí que a comienzos del año 42, el jefe de la policía en Burdeos comunica que, siguiendo una orden de los alemanes, pues procede a detener y a enviar a campos a españoles que están de manera irregular en Burdeos y en las zonas limítrofes de la ciudad, donde se acumulaban, pues donde vivían aproximadamente unos 10.000 españoles en aquella altura. Identificamos aquí en esta lista a dos gallegos, uno de Ortigueira y otro de Pontedeume, que son enviados al campo de Meriñac, en la periferia de Burdeos, y posteriormente enviados a trabajar a la base submarina de Burdeos. Está también Ángel Villar, natural de Gomelle, Lugo, que emigró posteriormente a Asturias, donde tuvo varios hijos, que son conocidos como trabajadores forzados asturianos, cuando en realidad buena parte de ellos se criaron después en Galicia. Este hombre era funcionario de correos y durante la infancia de sus hijos trabajó en Quiroga, en la estación de San Clodio Quiroga, como responsable de la estafeta. Después pasó a Igualada, Barcelona, y desde allí se exilió toda la familia y acabaron en Burdeos trabajando en la construcción de la base submarina. También tenemos, por ejemplo, al que había sido
oficial del ejército José Ben Piñana, natural de Burela. Y estos son apenas 5 ejemplos, sumamos uno más, cuyo nombre no se puede leer bien, Joaquín Relojos González, puede ser, de Cangas, pescador, quien también se encontraba en la Gironda, quien también es capturado por los alemanes y obligado a trabajar en la construcción de la base submarina. Tenemos aquí alguna referencia más perdida de gallegos que están trabajando, en este gallego que está trabajando en la base submarina de la Palís, que se escapa y que, en fin, es atrapado en Burdeos. Pasamos entonces ya a uña de caballo a ocuparnos de los otros trabajadores gallegos que sirvieron a la economía de guerra nazi, los emigrantes llegados directamente desde España. Esta fue una migración regulada por un acuerdo bilateral y gestionada por el régimen de Franco siguiendo intereses políticos antes que económicos. El envío de trabajadores a Alemania se concibe con la misma lógica y con los mismos objetivos que la División Azul. Los impulsores son los sectores proalemanes del régimen, liderados por el ministro de Exteriores Serrano Suñer, que deseaban potenciar las relaciones con un Reich que acababa de lanzar la ofensiva contra la Unión Soviética y que va camino ya, supuestamente, de la victoria final. Se trata, por tanto, desde el punto de vista de Madrid, de posicionar a España en una situación de ventaja en el nuevo orden europeo, bajo la batuta alemana que surgirá tras la guerra, que parece se acabará en pocos meses, y de paso también ampliar el poder de Falange dentro del régimen como sector más cercano a la nueva potencia europea. La primacía de lo político a la hora de cerrar el acuerdo de migración con Alemania hizo que Serrano Suñer hiciera una increíble concesión a los alemanes. Se trata del sistema de transferencias. Incomprensiblemente, desde la lógica económica, se aceptó que todo el dinero enviado por los emigrantes a su familia en España se ingresara en un fondo de compensación en Berlín que serviría para amortizar la deuda millonaria de la España de Franco con el Reich por la ayuda militar durante la Guerra Civil. Es decir, no habría remesas. Era el propio Banco de España que pagaría a las familias de los emigrantes con fondos del erario español. El acuerdo de migración de agosto del 41 era, por tanto, un negocio ruinoso para España. Cuantos más emigrantes se mandaran, más gravoso sería para las arcas del Estado, que tenía que pagar directamente a las familias las remesas que supuestamente el emigrante enviaba. De ahí que desde el minuto cero contase con la oposición de los ministerios económicos y en general de los sectores no afines a Serrano Suñer. La mala estrella con la que nació el acuerdo explica en buena medida su más bien escaso desarrollo. Desde el principio, el régimen tuvo bien claro que no iba a enviar los 100.000 trabajadores que quería Alemania. No se hizo, por lo tanto, una propaganda masiva, ni desde luego se recubrió el envío de trabajadores al Reich de toda esa mística que acompañó a la División Azul como contribución de España a la victoria alemana en la guerra. Esto lo vemos muy claramente en el caso de Galicia. Desde el verano del año 41, las noticias de prensa sobre la División Azul son continuas y entusiastas. Mientras tanto, apenas se dice una palabra del acuerdo de migración y de la elección de Galicia como una de las regiones en las que se pretende reclutar trabajadores. Y ese silencio se mantiene hasta el mismo día en que sale de Vigo el primer tren especial de emigrantes en diciembre de 1941. Ya ven, una simple crónica que ocupa el mismo espacio que la entrega de diplomas a bachilleres en Coruña. El segundo convoy de emigrantes gallegos no salió, como aquí se pronosticaba, en enero del año 42, sino en septiembre, y en esa ocasión el eco de prensa fue incluso menor que en la primera salida. Ante el silencio de la prensa, solo la documentación de archivo nos permitirá conocer algún día por qué se eligió a Vigo como uno de los lugares de reclutamiento, si jugó algún papel el hecho de que hubiera fuertes intereses alemanes en la ciudad,
cómo se produjo el reclutamiento y otras cuestiones importantes todavía por responder. Pero no todos son preguntas. Contamos ya con alguna investigación sobre la migración general de españoles a Alemania que ilumina algunos aspectos interesantes para el caso de Galicia. Entre otoño del año 41 y el verano de 1943 se organizaron 21 transportes de emigrantes a Alemania. En total fueron poco más de 10.000 los emigrantes españoles al Reich. Andalucía Occidental, Madrid y Barcelona fueron las zonas en las que más se reclutó. Y en cuanto a Galicia, en la primera expedición salieron no 400, como decía la noticia, sino 288, y en la segunda expedición de septiembre del 42, 468. Sin embargo, no todos llegaron. 52 de ellos fueron rechazados en Hendaya, donde se hacía una segunda revisión médica y se miraba con lupa si los papeles estaban en regla. Los emigrantes procedentes de las dos expediciones de Vigo eran, por tanto, 704. Sabemos que hubo gallegos que emigraron desde otras regiones, aunque no tenemos un número ni siquiera aproximado. En total, es probable que los emigrantes gallegos a Alemania fueran unos 750. Esto es el 7,5% del total. ¿Quiénes eran estos emigrantes? En su inmensa mayoría procedían del área de Vigo. Es muy probable que la recluta se realizase únicamente en Pontevedra, y por lo general los emigrantes eran muy jóvenes, nacidos entre el año 18 y el 23, es decir, que tenían entre 18 y 24 años. Muchos eran solteros, pero también encontramos padres de familia con varios hijos. Entre los jóvenes probablemente la idea de vivir una aventura que imitaba al héroe del momento, que era el divisionario que iba a Rusia, seguramente fue un incentivo para marchar a Alemania. Pero en general no hay duda de que lo que más empujaba a la emigración era la necesidad. En el año 41 en España se pasaba hambre y la idea de poder ganar en Alemania un salario 4 o 5 veces superior al que era normal en España era desde luego un atractivo enorme para emigrar. La intención de la mayoría de los emigrantes era, por tanto, trabajar a destajo, enviar el máximo posible de dinero a la familia en España y regresar en 1 o 2 años. Es decir, un patrón que en el caso de Galicia se asemejaba más al de los segadores que iban a Castilla que al de los emigrantes a América. Un patrón, en fin, que luego será el que caracterice la gran ola de emigración gallega a Europa en los años 60 y 70. Los emigrantes al Reich fueron así, podemos decir, como una especie de Gastarbeiter gallegos de muy primera hora. ¿Dónde vivieron y trabajaron estos productores gallegos en Alemania? Como en el caso de la emigración de los años 60, la selección de los candidatos a emigrar recaía en la administración española. Esta priorizaba la emigración de obreros no especializados. A la vez, quería que los emigrantes ganasen experiencia en Alemania y trabajasen por ello sobre todo en la industria. Este iba a ser, según nuestros indicios, el perfil del emigrante medio gallego, un trabajador no especializado empleado en el sector industrial. Sabemos que un grupo muy numeroso del primer transporte de diciembre del año 41 fue contratado por la IG Farben. Hemos localizado gallegos en diversas plantas de este cártel de la industria química alemana. Un número que no podemos determinar fue enviado a la Alta Silesia, cerca de donde se estaba construyendo por entonces Auschwitz. Otros fueron a la zona de Leipzig, en el centro del mapa, y otros al Ruhr. Pero muy probablemente la mayoría fueron a la gigantesca planta de la BASF en Ludwigshafen. Aquí tenemos los nombres de algunos de los que emigraron en el año 41 y que acabaron en la planta de Ludwigshafen. Tenemos también, como este ejemplo de Manuel Gómez, emigrantes que en principio habían sido enviados a otras plantas de la IG Farben, como en este caso a la ciudad de Heidebreck, como digo, cerca en la Alta Silesia, pero que acabaron meses más tarde en la BASF en Ludwigshafen, al lado del Rin.
muy probablemente llamados por los compañeros que allí se habían instalado. La región del Rin, con un clima más suave, era desde luego más agradable que Silesia o que Sajonia. Mi impresión es que la BASF de la Ludwigshafen acabó acogiendo a una parte considerable de la migración gallega al Reich. Hemos identificado a decenas tanto del primer transporte de 1941 como sobre todo del segundo transporte de 1942. Y aquí muestro apenas unos ejemplos. La BASF, aquí la vemos al lado del Rin, empleó durante la guerra a unos 10.000 trabajadores extranjeros libres y forzados. Parece que los gallegos trabajaron tanto en la producción como en labores de mantenimiento, así como en la construcción de nuevas secciones de la fábrica. Todos ellos estaban alojados en el campo de barracas número 3, que sería idéntico a este, número 2. Es casi seguro que los gallegos de la BASF convivieron y trabajaron con compatriotas exiliados de la guerra civil. En esa tabla, y este será uno de ellos, en esa tabla podemos ver los extranjeros que vivían en Ludwigshafen. No todos estaban en la BASF, pero sí la mayoría de ellos. Y vemos cómo en diciembre del 41, antes de que lleguen los primeros emigrantes españoles a Alemania, ya hay 51 españoles viviendo en la ciudad. Es de suponer que algunos, si no la mayoría, trabajarían en la BASF, y a partir de la llegada de los gallegos a finales de diciembre del 41 serían compañeros de fábrica y posiblemente hasta de barraca. Sabemos que la emigración desde Francia creció mucho desde entonces, como podemos ver en el número de los franceses, y junto a los franceses emigrarían también españoles que harían al final la mitad o más incluso de todos los españoles que llegaron a trabajar en la BASF. En cuanto a la situación de los gallegos que trabajaban en esta fábrica, en la BASF, que considero es muy posible que fuera la fábrica donde más trabajaron, en cuanto a su situación, como digo, pese a que hubo alguna queja puntual, la impresión que da es que la situación era bastante buena. Desde luego, mucho mejor que la de otros españoles que fueron a parar a esa región occidental de Alemania, y muy especialmente, mucho mejor que la de los andaluces, sobre todo, que trabajaron en las minas del Sarre y de la Lorena, donde las condiciones al parecer eran terribles y provocaron continuas quejas y deserciones. Durante 1942 y buena parte de 1943, la BASF apenas sufrió los bombardeos aliados, y ese debió ser también un factor de seguridad añadida para los gallegos que allí trabajaban. Esto cambió, sin embargo, bruscamente a partir del otoño de 1943. Los bombardeos sobre Ludwigshafen y la vecina Mannheim se generalizaron. Decenas de trabajadores de la BASF murieron y la fábrica sufrió graves daños. Esta, sin duda, es la razón principal del brusco descenso de la presencia de españoles y gallegos en la BASF y en Ludwigshafen en general, como pueden ver, a partir de finales de 1943. En su mayoría, los que se marcharon engrosaron el flujo cada vez mayor de regreso de los emigrantes a España. A la altura de octubre de 1944 ya habían vuelto a Galicia 2 de cada 3 emigrantes a Alemania. De los aproximadamente 250 gallegos que se quedaron en Alemania a partir de entonces, algunos se fueron a otras empresas de la IG Farben, como estos dos compañeros que procedían de la fábrica de Ludwigshafen y se fueron a trabajar a otra fábrica de la IG Farben en Colonia. Otros gallegos se quedaron en la región suroeste de Alemania, como Antonio González. Y, en fin, esta movilidad es característica de los españoles que emigraron al Reich y muestra que su estatus era muy superior al de otros trabajadores extranjeros a los que no se les permitía tan fácilmente cambiar de empresa y de región.
En búsqueda de buenas condiciones de empleo y de altos salarios, algunos gallegos no dudaron en irse a trabajar, incluso con la organización TOT, fuera de Alemania, a regiones tan remotas en ocasiones como los fiordos de Noruega. Tenemos aquí dos ejemplos. Fernando Salgado, de Vigo, aunque residía en Cáceres, o Manuel Migueles, también de Vigo, residente en Vigo. A partir de 1943, muchos españoles buscan empleo en regiones más seguras del Reich y sobre todo van a Berlín. En el 44 se concentraba ya la mitad de los aproximadamente 4.000 emigrantes españoles que aún estaban en Alemania y que habían venido desde España. En su mayoría trabajaban en los ferrocarriles, sobre todo en labores de carga y descarga en las estaciones de mercancías de la capital alemana. En un momento en que florecía el mercado negro, tener acceso a todo tipo de objetos de consumo era desde luego una tentación muy grande para esos trabajadores y efectivamente se produjeron varios robos que fueron denunciados y que en ocasiones acabaron con penas de muerte incluso. También hubo gallegos envueltos en estos tristes episodios. Uno fue el caso de Juan Reguera Martínez, que le cayeron unos meses de cárcel por robar 1 kilo de azúcar, o de Ernesto Martínez Méndez, de Teis, a quien le cayó 1 año y medio de cárcel por sustraer de un vagón 1 centenar de paquetes de tabaco. En la terrible cárcel de Moabit, Ernesto coincidió con al menos 3 compatriotas, uno de ellos también de Vigo, Enrique Fernández García. Todos ellos tuvieron el mismo destino trágico, que fue la muerte por tuberculosis entre el 33 y el 45. Trabajadores gallegos en Alemania acabarían en campos de concentración o campos especiales de las SS. Por lo general eran detenidos por alguna pelea o por no trabajar como se entendía que debían. Se les enviaba a los campos como medida de reeducación y salían a las pocas semanas. Por Hinzer, por ejemplo, este campo especial de las SS, pasaron algunos, como Carlos Nogueira, acusado de vago y de descarado en la BASF de Ludwigshafen. Sin embargo, también hubo otros que serían encarcelados en campos de concentración y ya no saldrían hasta el final de la guerra. Hubo al menos 3 casos. Uno es conocido, se trata del coruñés Emilio Rodríguez, que emigró probablemente desde Madrid o desde Castilla. Trabajaba en la IG Farben cerca de Leipzig y, al parecer, por un comentario en una cervecería contrario a Hitler, pues la Gestapo le detuvo, fue enviado a Dachau y después a Buchenwald. Es el caso también de Benito Naveira, de Bayona, del que conocemos de momento muy poco. Solo sabemos que murió en Dachau después de la liberación del campo, no sabemos cómo llegó allí. Tampoco sabemos siquiera si es un trabajador libre, aunque todo indica que sí por la fecha de nacimiento. Otro caso es el de González Vázquez, nos falta el nombre, natural de Barroso, en Ourense, y que al parecer emigró desde Madrid, donde residía. Fue detenido en la Lorena, donde trabajaba, y pasó por el campo de Natzweiler antes de ser enviado a Bergen-Belsen en 1943, donde ya le perdemos la pista. No sabemos exactamente cuántos emigrantes gallegos en Alemania murieron en bombardeos aliados, pero debieron ser al menos 10. 5 murieron en el bombardeo sobre Múnich del 25 de febrero del año 45, que aquí vemos una perspectiva desde uno de los propios aviones que bombardearon la ciudad. Estos gallegos trabajaban en la estación de ferrocarril y seguramente saliendo de la estación central de Múnich para buscar refugio, murieron allí mismo, delante de la estación. Y estos eran sus nombres. Tampoco sabemos cuántos trabajadores gallegos se integraron en las Waffen-SS, que probablemente hubo alguno. Ni tampoco sabemos cuántos antiguos divisionarios, soldados de la División Azul, se reconvirtieron en trabajadores en Alemania. Bien, para concluir, quiero dejar 2 notas sobre los gallegos que se quedaron en Alemania al concluir la guerra, tanto republicanos como exiliados. Sabemos que algunos
se casaron en Alemania y probablemente con alemanas, y probablemente allí se quedaron. Otros trabajadores libres y posiblemente antiguos combatientes de la División Azul, reconvertidos en trabajadores y que combatieron hasta el final en las Waffen-SS, intentaron volver con una expedición que organizó desde Suiza el gobierno de Franco, pero tuvieron que regresar por un incidente que ocurrió en Grenoble y se quedaron en Alemania durante un periodo. Algunos consiguieron llegar a España a través de Italia, otros por otras vías, y alguno, al parecer, se quedó. En cuanto a algún emigrante republicano exiliado que hemos localizado, como el caso de Recaredo García, que estaba en Francia, que fue obligado a ir a trabajar en Alemania, sabemos que trabajó al menos hasta 1950 de cocinero en un campo de personas desplazadas en Tübingen, habiéndose casado con una alemana. En fin, he dejado algunas notas sobre los emigrantes libres y sobre los migrantes forzados gallegos que acabaron trabajando para la economía alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que haya sido de su interés, que le haya despertado tantas dudas y, en fin, tanto entusiasmo como me ha despertado a mí, y animo a todos, a cualquiera que nos haya visto y que sienta especial interés por ese tema, a seguir profundizando a través de los archivos o también de entrevistas. Quizá algún protagonista, porque debemos pensar que alguna de estas personas todavía puede vivir. Tendrían ahora los más jóvenes 94 o 95 años. De modo que, adelante. Gracias.